la sesión se va a grabar, esto es importante para que la podamos tener luego en YouTube en el momento que queramos. Deciros que recuperamos los webinars de Ralog después del paréntesis de fin de año y del mes de enero. En Ralog decidimos que febrero pues, es ya un buen momento para retomar las buenas costumbres y aquí estamos con nuestras conversaciones logísticas. Deciros que fijar el tema a tratar en estos webinars pues no siempre resulta fácil. Hay un montón de asuntos que nos apetecen y nos parecen interesantes. Nuestro sector de actividad, como sabéis, no deja de generar debates, pues estamos yo creo que en un momento donde la logística interesa a muchos y se ha convertido en un entorno muy cool, muy apetecible, muy interesante. Todo el mundo, cada vez más gente habla de logística. Como en Ralog somos una comunidad donde nos gusta compartir, aprovecho para invitaros a los asistentes, a los que estáis hoy conectados, a que nos digáis qué otros temas os interesan y que podamos tratar en próximos webinars, en próximas sesiones de Hablando con Ralogers. Hacerlo a través de nuestras redes sociales, ya sabéis, la cuenta de LinkedIn, o vía correo en info@ralog.es. Sí que os puedo adelantar que del mes de marzo, el próximo mes de marzo, pues hablaremos sobre talento en logística, recursos humanos, talento en logística. Bien, pero hoy estamos aquí hablando de contract logistic. Esta palabra en inglés, pues hace años que suena mucho, debido a que existe cada vez más una tendencia a la externalización de las operaciones logísticas que ha evolucionado enormemente. No basta ya, por supuesto, con almacenar o transportar una mercancía de un lugar a otro. El mercado pues, cada vez demanda soluciones más complejas que cubran todos los procesos de la cadena de suministro de principio a fin. De ahí que el concepto de contract logistic pues, se haya demostrado como una muy buena alternativa, un buen modelo de trabajo que aporta realmente valor añadido a las operaciones. Lo que vamos a tratar es un poco de entender qué significa, si contract logistic es lo mismo que 3PL, 4PL, otros conceptos que también están ahí en el vocabulario de los logísticos, qué ventajas aporta, qué infraestructura requiere, bueno, qué perfiles profesionales demanda. En este webinar de hoy vamos a tratar de responder a estas preguntas. Aprovecho también para informaros, para deciros a los que necesitéis ampliar vuestros conocimientos y vuestra formación sobre esta materia, deciros que desde Ralog hemos diseñado un curso específico con certificado de los contenidos en gestión logística integral para Contract Logistic. Es un curso de 120 horas en formato online, live streaming, o sea, se puede hacer online, y una vez completado se consigue el correspondiente certificado de garantía cámara que emite Ralog. El curso comienza el 8 de marzo próximo. Tenéis más información en nuestra web, ralog.es, como siempre el correo info@ralog.es, y al final de la presentación también Elena nos dará un poquito más de información sobre el curso. Pues sin más, entro a contaros que los que estamos aquí hoy hablando de Contract Logistic somos yo mismo, Roberto Aguado, secretario general de Ralog. Deciros que llevo más de 20 años en entornos de logística, no tanto en operadores de diferentes sectores, de gran consumo, alimentación o automoción. Pero bueno, yo no soy el importante, los importantes hoy son José Luis Galiana, que es nuestro presidente, pues con una gran trayectoria también en logística y cadena de suministro, 18 años en plantas de producción en varios sectores económicos, ocupando puestos de responsabilidad en dirección de operaciones, emprendedor, consultor, informador senior en cadena de suministro. Es profesor invitado y asiste pues con gran asiduidad a diferentes foros en instituciones académicas. Ha escrito un libro, es coautor del libro Rojo de la Logística y autor de la serie Manuales de Gestión para Logísticos. Y además es fundador del Foro de Expertos Logísticos FELOG. Bienvenido, José Luis. También está con nosotros José Luis Blanes, que es vocal de la asociación de Ralog. ¿Qué decir de José Luis? 42 años de experiencia laboral, 30 años en tareas de dirección. Ha sido miembro del comité de dirección de Mercadona durante 18 años, como director general de logística, de administración financiera e informática y director general de tiendas.
Fue también presidente del Comité ECOC de Logística. Ejerció de director de compras de materias primas en Maverick VSOL, un fabricante interproveedor de Mercadona, y en la actualidad es socio director de Ian y Blanes Consultores, que se dedica a la consultoría de negocio. También nos acompaña Maite Martínez, vicepresidenta de Ralog. Su formación es en electrónica y más de 25 años en compras y supply chain en empresas de gran consumo, empresas en las que ha sido primero responsable del área de compras para diferentes regiones de Latinoamérica y concluyendo su experiencia como CPO de Latinoamérica, posteriormente fue responsable de la dirección de supply chain en Iberia. En este periodo ha participado y liderado proyectos e iniciativas de mejora de procesos, reducción de costes y servicio al cliente. Es consultora y coautora también del Libro Rojo de la Logística y del Libro Blanco de la Logística y colabora como instructora con Ralog Academy en diferentes cursos de formación. Bueno, pues estamos todos, estamos todos. Si queréis, un poco la primera pregunta que lanzo, Maite, por ejemplo, ¿qué entendemos? Sería un poco en plan general, ¿qué entendemos por contract logistic? Maite, ¿tú cómo lo ves? Maite, tienes que quitarte el mute. Gracias por recordarme lo del mute. Yo tengo que decir que en primer lugar, en este caso del contract logistic, yo he estado un poco, digamos, como confundida entre diferentes términos y conceptos, ¿no? Y incluso cómo se aplican de un lado y del otro del océano, ¿no? Pero básicamente, si nos vamos a la definición, pues es contratar la logística, ¿no? O todos los movimientos que tú tengas que hacer. Hoy en día es algo mucho más sofisticado. Contratar o subcontratar, pues se subcontrataba, por ejemplo, la gestión de aduanas, luego solamente o únicamente el transporte. Con el tiempo fuimos también contratando la gestión de los inventarios y demás, ¿no? Y hoy en día, si tuviéramos que hablar de otros conceptos, como por ejemplo los famosos third party logistic, fourth party logistic, fifth party logistic, pues tendríamos que decir, por ejemplo, que el contract logistic está a un nivel de 3PL, donde contratas todos los movimientos que tengas que hacer, así como la gestión del inventario. Hoy en día es algo mucho más sofisticado y yo creo que eso lo iremos descubriendo a lo largo de este encuentro. Muy bien. Pues no sé, José Luis Galeana y José Luis Blanes, ¿qué tenéis vosotros que decir? Que entre José Luis nos veamos, ¿no? Sí, señor. Bueno, yo he tenido la suerte de estar en esta bonita profesión desde hace mucho tiempo. Al principio la logística no estaba integrada, estaba por funciones, las compras dependían de la dirección administrativa, la planificación de la dirección de producción, la distribución de la dirección de ventas, etcétera, ¿no? De ahí pasamos luego a trabajar por procesos, ya hubo una cierta transversalidad y finalmente pues la integramos en la cadena de suministro. Quiere decir que al principio, en la noche de los tiempos, pues incluso teníamos flota de transporte propia, ¿no? En la compañía multinacional en la que estaba, que era un fabricante de bienes de consumo, ¿no? Luego, pues lo primero que externalizamos fue eso, el transporte, luego almacén, y hemos ido externalizando operaciones de valor añadido, por ejemplo, la calidad, por ejemplo, pues hacer operaciones de pegar varias cosas, ¿no? Y creamos dentro de los propios almacenes del operador logístico, pues esa unidad para crear ese valor añadido. Para mí, yo creo que el contract logistic es la parte más importante porque lleva a la externalización fundamental de la logística de la mayoría de las empresas, ¿no? Hoy por hoy hay pocos fabricantes y hay pocos distribuidores que tengan la logística internalizada, con lo cual son los que entienden hoy realmente de esa logística. Y lo que están haciendo estos clientes es demandarle cada vez más operaciones de valor añadido, no solamente lo que hablaba antes Roberto, el transporte, la preparación del pedido,
y al almacenaje, ¿no? Ahora se está demandando pues, una cierta planificación, la gestión de la información, etcétera, etcétera. Para mí, entonces, el contralogistic es la forma de externalizar que ya llevamos varios años y que quien conoce esto perfectamente es el operador logístico. Blanes, José Luis, ¿cómo lo ves tú? Bien, yo he de reconocer que en la parte de subcontratar tengo menos experiencia que mis dos compañeros, ¿vale? Es una tendencia clara, que cada vez se subcontrata más, claro, dependiendo del proceso que tenga cada uno. Y yo he tenido la suerte de trabajar en una compañía con el suficiente volumen como para de momento que la logística fuera interna. Como bien decía Maite antes, pues subcontratas el transporte, pero una subcontratación muy controlada, porque lo que sí que está claro es que lo que no controlas simplemente lo pagas. Y entonces, aunque subcontrates, tienes que tener un control del proceso muy exhaustivo para esa parte de los costes que por eso has subcontratado se cumpla. ¿Vale? Lo que sí que tengo claro es que el proceso, por muy pequeñito que sea, lo tienes que diseñar el tuyo y tener muy claro qué es lo que quieres subcontratar, que puede ser o todo, parte o nada. Yo creo que cada vez va más a todo porque focalizas tu talento en las cosas que te importan, claro, lógicamente. Pero entonces, esto de Contract Logistic, hablamos que solo se puede subcontratar o no se podría subcontratar la producción, porque yo creo que incluso en el mundo de hoy, las grandes marcas, el ejemplo, no sé, podríamos poner ejemplos, subcontratan incluso la producción, se quedan como meras compañías de marketing, cuidando su propia marca. Se me está ocurriendo, pues no sé, Danone. Creo que por momentos perdemos a Roberto, ¿no? Sí. Bueno, pero como lo hemos Blanca también. perdido... A ver, espera, Roberto, que es que lo... repite Vale. la pregunta porque no, es que se te ha entrecortado. Os decía, bueno, la pregunta es si se puede externalizar también la producción, la fabricación del producto. Sí, hay un refrán que es zapatero a tus zapatos, ¿no? Las grandes multinacionales que tenían fábricas pues han ido cerrando esto y subcontratándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante de las marcas es el marketing. Lo hemos visto con la pandemia, se ha subcontratado incluso la producción de vacunas, para poder llevarlas y distribuirlas a tiempo, ¿no? Por lo tanto, eso es un servicio de valor añadido muy importante y que yo preveo que en el futuro cada vez será más subcontratado. Sí, yo también estoy de acuerdo. Hoy en día el que subcontrates algo más que la logística es algo que ya está, que ha llegado para quedarse. La cuestión es qué tanto te quieres, qué tanto trasladas al tercero, al externo, por una parte, y por la otra parte, en el camino tienes unas capacidades que asegurar que la otra parte tiene, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, sí, adelante, lo puedes hacer, pero asegúrate de que tienen los conocimientos y son capaces de la gestión que les vas a encargar, ¿no? Bueno, y también yo diría cómo controlas que eso que estás subcontratando luego tiene los mismos niveles de calidad que tú estás exigiendo a tu producción o a tu servicio, a tu lo que sea. ¿Cómo controlar eso, ¿no? Porque tu relación será mucho más allá que la que puedas tener con un proveedor tradicional. Será de partner, de verdadero socio de negocio. Entonces ahí aparece algo, creo que debe ser muy importante en la relación, ¿no? La colaboración entre proveedor y prestatario del servicio, ¿no? Exacto, sí, definitivamente, si no es imposible. Le estás dejando, por muy marketingiana que sea tu empresa, le estás dejando a la otra parte la producción, pero no deja de ser tu marca, con lo cual tiene que ser un matrimonio bien avenido. Y si estamos hablando de logística, pues también hay que compartir mucha información, muchos datos de preparación de pedidos, dónde entrego, dónde tal.
Hay que controlar qué hace la otra parte con esto, ¿no? Sin duda, Sí, eso está. este modelo solamente puede funcionar si hay colaboración y confianza. Y esto, pues eso están los contratos, ¿no? Y los medios para comprobar que aquello se está haciendo así, ¿no? Porque es tu marca lo que te están distribuyendo, fabricando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es fundamental colaboración y confianza. Obviamente sujeta a un contrato con todas las garantías posibles, que además normalmente son contratos internacionales, ¿eh? O sea, no son contratos locales. Sí, yo añadiría la palabra control. Perdón, pero es que estoy muy obsesionado con esto. Porque al final el que llega tarde no es el operador logístico, ni el que se equivoca es el operador logístico. Que se equivoca soy yo. Sí, sí, sin Entonces, duda. eso lo tengo que, aparte que estoy totalmente de acuerdo con José Luis, lo tengo que controlar. Porque que si no, para mí hay una gran diferencia entre delegar y relegar. Es decir, yo puedo delegar a la logística, pero no puedo, es decir, relegar el toma y apaña. Eso no es, porque luego el que quedó mal soy yo. Esa es mi opinión. Sí, ¿Y así es. cómo hacer un control efectivo? ¿Con qué herramientas o de qué manera? ¿Cómo plantearíamos ese control? José Luis Blanes. Yo lo tengo claro. A ver, lo tengo claro si antes lo he hecho yo. Yo lo tengo interno y lo externalizo, lo tengo claro, porque los puntos de control que tenía yo se los pongo a él. ¿Sabes lo que más o menos? O sea, es tu Si know-how. empiezo de nuevo, si empiezo de nuevo, tengo problemas. Tendré que contratar a alguna persona o algo que pueda ayudarme a esto. Pero si la tengo interna y la externalizo, yo ya tengo unos controles que tenía antes para garantizar mis cosas, pues las traslado a él y lo controlo a él. No, yo creo que al principio, porque la confianza y la colaboración hay que ganarla todos los días, pues yo creo que cuando se llegan a estos contratos, al inicio, la persona que subcontrata o externaliza, pues pone a alguien de su equipo allí durante un tiempo para controlar y hacerlo, ¿no? Y esto funciona muy bien, o sea, yo creo, porque se transmite la experiencia y se ve cómo funcionan las cosas. Totalmente. Además, yo creo que también el proveedor de contract logístico, de servicios logísticos o de soluciones, tiene esa experiencia también porque lo está haciendo para otros clientes, ¿no? Claro, Entramos sí. un poco, si queréis, en el siguiente bloque, que serían las ventajas del contract logistic, ¿no? ¿Qué aporta? ¿Qué ventajas aporta a cada una de las partes? Maite. Pues yo creo que hoy en día, no sé qué opinan mis compañeros, pero para muchas empresas puede estar significando incluso casi que sobrevivencia, en términos de que externalizar, pasarle a un tercero que sabe cómo y que por mucho que tú controles y supervises, tiene las capacidades para hacerlo, está suponiendo que no te salgas del mercado, que seas capaz de gestionar unas demandas cada vez más altas de los clientes, sobre todo en la gran distribución, grandes cadenas, por ejemplo. Yo no puedo evitar en situaciones como estas en recordar pues que mi madre, que en paz descanse, como buena andaluza, le encantaban los dichos y ella tenía uno que decía: de mis hechos te reirás, pero la plata no me costará. Eso ya no aplica en esta época. ¿Ok? Porque es muy bonito, fabuloso, pero que no me cueste dinero, me cuesta dinero. Y los hechos ya no, ya yo no me puedo conformar con que yo lo hago porque como yo sé, a mí me sale mejor y a nadie más le sale mejor. No, que así usted se puede quedar fuera del mercado, ¿no? En ese sentido, yo creo que fabricantes están pasando por esta etapa también de aceptación que el mundo está cambiando y que hay ciertas tareas que hay operadores logísticos, que hay proveedores que pueden hacerlo muy bien y a un coste bastante competitivo. Entonces, a ello, en recuerdo a mi madre, te digo ahorita que eso ya no aplica. Yo creo que ventaja, sobre todo, el poder enfrentar situaciones muy complicadas en las que las grandes cadenas y la gran distribución ponen aprietos a los fabricantes por volúmenes más pequeños, por demandas cada vez más exigentes en términos de que lo quiero ya, lo quiero rápido y quiero poco. Y nosotros veníamos de mandar camiones completos. Gestionar esa complejidad hoy en día, si no se hace en buena compañía,
llámese bien acompañado por, tal vez en este caso, operadores logísticos que pueden ayudarnos a ser más eficientes, está complicado. Para mí esa es una de las principales ventajas. La principal ventaja es la reducción de costes, claramente, ¿no? Y no perder a los clientes. Ojo, cuidado, ¿no? Bueno, y la calidad la calidad. Exacto, también, ¿no? exacto, claro. Reduces costes, como te concentras o generas economías de escala en el operador porque lo hace para ti y para otros clientes como tú, al final consigues especializarte y hacerlo mejor, ¿no? Entonces la clave está en la selección de ese socio comercial. Correcto. Yo creo que la palabra aquí es, como dice Maite, socio. Yo creo que aparte del coste, porque también el que provee el servicio contra Logistics pues tiene que ganar lo suficiente para tener un negocio sostenible. Yo creo que lo que hace en primer lugar es cambiar un coste fijo por un coste variable, que esto es fundamental para muchas empresas, ¿no? Y a partir de ahí, con la economía de escala, pues lo más seguro es que con el tiempo mejoren esos costes también. Esa es la principal, no sé, ventaja que yo le veo a la subcontratación en general, ¿no? Y en particular al Contra Logistics. Por mi parte, lo que está claro es que yo tengo que tener claro cuál es el foco de mi negocio. El foco de mi negocio no lo puedo normalmente entregar, pero todo lo demás es una cuestión de costes. Y durante muchos años hemos hecho cosas que no tienen demasiado sentido. Por ejemplo, imaginaros que cada uno de nosotros quisiera repartir sus cartas con una logística propia. Eso es una locura. Para eso está Correos, ¿vale? Claro, pues en la parte de la paquetería o en el servicio de domicilio de los supermercados lo hemos hecho así, cada uno reparte sus cartas. Pero, lógicamente, esto no es eficiente. ¿Por qué? Pues porque vamos al mismo sitio 4 operadores distintos con un servicio de domicilio y esto, pues un operador logístico que lo haga bien, te lo puede llegar a solucionar. Te lo puede llegar a solucionar. Entonces, nosotros esta parte sí que la podemos subcontratar sin ningún problema. Lo que está claro es que si yo tengo volumen para hacer correos, pues lo hago yo. Pero normalmente esto no sucede. Esto sucede en contadas ocasiones y muy extraño. Entonces, todo lo demás, siempre que cuando no sea mi foco, es cuestión de costes y de eficiencia y entregarlo. Alguno ya lo ha comentado, ¿no? Pero entonces la clave para conseguir las mayores ventajas, ¿no? Es cómo elegir al socio adecuado, qué criterios llevar o plantearse para decir, oye, este es el socio que me interesa, este es el operador, ¿cómo hacerlo? No sé, desde las empresas con las que vosotros habéis tenido más experiencia, ¿no? Hombre, yo creo que aquí el sentido común, aparte del conocimiento del socio, es un poco parecido cuando tienes que tomar una decisión de operación en salud, ¿no? Que buscas al mejor especialista para empezar a hablar. Yo creo que la especialización es algo importante en función a lo que tú tienes que trabajar, ¿no? O sea, no es lo mismo repartir textil o hacer operaciones de textil que hacer operaciones de bienes de consumo o de línea blanca, ¿no? Entonces, hay una cierta especialización y a partir de ahí, pues, tienes las referencias, ¿no? Yo creo que eso es la parte inicial para empezar a ver y analizar quién va a ser el socio con el que te vas a casar en los próximos años, porque esto no es para estar cambiando todos los días de operador o de Contra Logistics. Sí, porque hay unas barreras de entrada y de salida, ¿no? Engancharte al operador te va a llevar un proceso de implementar sistemas, procesos, bla, 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 y lo mismo desengancharte. Muchas veces desengancharse no es fácil de un operador con el que tienes mucho negocio. Y luego, por ejemplo, compañías afines, es decir, no sé, ¿os imagináis a Pascual y Central Lechera Asturiana compartiendo el mismo canal de distribución, que al final comparten, ¿no? Porque donde hay uno hay otro, pero empresas como muy competencia van a utilizar el mismo operador o hay una reticencia también? Yo creo que eso es un gran mito, ¿no? O sea, yo descubrí hace ya muchos años que yo pensaba que mi operador, cuando lo externalizaba, llevaba mis productos, pero mis productos iban con los de la competencia, con los de Maite, juntos. O sea, la importancia no es que vaya o deje de ir
La importancia es que tu producto no falte nunca en el lineal. Eso es lo está la que guerra, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo, por eso lo preguntaba un poco. Es un problema mental. Ya fíjate, en el correo te da igual, ¿eh? Que vaya tu carta y la del otro. Eso ni te lo planteas. Pero además es que luego los procesos han de ser similares y yo creo que dos empresas no tienen un proceso similar. Seguro que esas dos empresas funcionan de forma distinta y tienen que contratar el proceso distinto. Aunque sea el mismo operador, tendrán cosas diferentes, ¿eh? Seguro. Sin duda. Sí, entonces, cada uno tiene que diseñar su proceso con el socio y a la hora de elegir el socio, a ver, yo he tenido la oportunidad de elegir socios en la parte de fabricación o en la parte del transporte, porque el transporte también era un socio, ¿vale? Y entonces, depende de tu tamaño. Yo aconsejaría, si eres pequeñito, pues tendrás que hablar con el de la delegación y a ver si cuadra la cabeza de la delegación con la tuya. Y si tienes una empresa muy potente, yo hablaría con el propietario. Y hasta que no hable con el propietario, no le doy mis. Y si cuadramos el propietario y yo, pues tiraré para adelante. Y si no cuadramos, pues seguramente no tiraré para adelante. Depende del tamaño que tengas. Pues este comentario que haces me lleva al siguiente bloque, ¿no? Que es hablar un poco, depende del tamaño, depende de la infraestructura. Pues la pregunta sería, ¿qué infraestructura requiere el contract logistic? ¿Qué inversiones o qué infraestructura requiere bueno, pues el proveedor que vayamos a elegir? O el negocio en sí. Si me permites, Roberto, un poco por contestar también un comentario que hay de una de las personas que nos acompañan, que dice que la realidad no es parece no ser tan bonita. Y es verdad, la realidad no es que no sea bonita o que sea fea, es dura, pues. Y dura en el sentido de que te tienes que asegurar de que estás seleccionando al mejor partner posible. Y eso va asociado ahora a tu pregunta, Roberto, sobre la infraestructura, pues toda la que sea necesaria. Ahora, ¿cuál es? ¿En qué negocio estás tú? ¿Y cuáles son las fortalezas de ese socio que tú estás seleccionando? Eso, punto número 1. Y punto número 2, ser y emplear y dedicarle la mayor parte del tiempo del proceso al contrato, a cómo se estructura ese contrato, porque ahí hay derechos y obligaciones de las dos partes. Una vez que eso está bien hecho, todo lo demás ya va de cuenta de que se ejecute adecuadamente por las dos partes también. ¿Ok? Que cuando hablamos, por ejemplo, en nuestro caso de formación, es necesario que el operador logístico tenga la formación necesaria o requerida para gestionar este tipo de servicios, pero también es necesario de parte del cliente que requiere este servicio esa capacidad que tiene que desarrollar de supervisar al socio comercial sin quemarlo. Ojo con esto, ¿no? Entonces, toda la que sea necesaria y sobre todo hoy en día tenemos algo que a veces parece como que está en nuestra contra, a veces está mucho en nuestro favor. La tecnología es un gran aliado para estos trabajos de estos tiempos, para este tipo de relaciones también. Yo he visto antes también ahí un comentario de una persona, más colega y amigo, que habla de las penalizaciones. Yo creo que en todo contrato esto debe estar, ¿no? Como un tema de referencia, ¿no? Pero debemos de cambiar un poco el chip, ¿no? Y debemos de hacer los contratos que ambas partes ganen, o sea, no que uno gane y el otro pierda, porque eso al final no funciona, ¿eh? Ni bien porque el operador quiere coger un contrato y baja precios, que a los 3 días va a tener que subir, ni bien porque el que externaliza quiera abusar de una posición dominante. Yo creo que esto es un partner, esto es un socio, y aunque suene bonito, es que tiene que ser así. Alguien ha dicho que es como un matrimonio, tiene que estar bien avenido, porque si no se romperá enseguida y quien sufrirá siempre es la marca, es el que ha externalizado. Por lo tanto, yo ahí recomiendo, en mi experiencia, y he cometido muchos errores también, que esto se haga desde la perspectiva de que ambos ganen y así durará mucho. Sin duda el tema de contratos... Si una de las partes pierde, perdón que no me puedo aguantar, si una de las partes siente que pierde, es que ya no funciona, no es posible.
Sin duda. Simplemente decir que el tema contratos da para un webinar en sí mismo, porque un contrato pues eso, es tan complejo como el negocio en el que estemos y de fuerzas tan enfrentadas como la diferencia de posiciones. No es lo mismo un contrato de automoción, donde bueno, pues las penalizaciones son brutales y las consecuencias también, porque es una operación probablemente muy, muy tensa en tiempos y en historias, o si estás negociando con un gran retailer y tú eres un pequeño proveedor. O sea, hay que equilibrar, ¿no? Yo creo que también es un poco lo que debería ocurrir. No sé si es lo que ocurre. José Luis Blanes, ¿cómo lo ves? Esto es complicado, pero vamos, igual de complicado que toda la vida. Sí. A ver, esto es la selva y aquí hay que pelearlo todo. Así. Entonces, hay que equilibrarlo y cada uno luchará para llevar para ganar esta guerra. Pero vamos a ver, que sea difícil no significa que no podamos estar bien avenidos. Y es más, es que tenemos que estar en guerra todos los días, porque si nos dormimos el uno o el otro, esto se cae, porque entramos en el estado de confort y esto no sirve. Esto hay que estar todos los días peleando. Entonces, hemos de ser un matrimonio bien avenido, pero cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para ser competitivos. Es que si no, dejaremos de ser competitivos. Entonces, a la pregunta del oyente que está diciendo que esto es muy difícil y que no es tan bonito, efectivamente, es muy difícil y no es nada bonito. Es así. Hay otro tema a resaltar que ha tocado Maite con el tema de la tecnología, que antes era mucho más la gestión del flujo físico, pero hoy en el contralogistic tan importante o más es el flujo de información. Por lo tanto, cuando hacemos qué requiere, qué infraestructura, pues yo digo que debe tener sistemas e instalaciones para cubrir de forma integral, de extremo a extremo, toda la cadena de suministro de su cliente, ¿no? Y esto es la forma que yo veo en cuanto a la infraestructura que debe tener ese operador o ese contralogistics. Sin duda. Y más en nuevos sectores, mercados, ¿no? El otro día compartíamos también en el reloj el tema de las devoluciones del comercio electrónico, los costes que se generan por las devoluciones y que estaba llegando al punto que muchos vendedores online daban por perdida su mercancía con tal de no generar costes de las devoluciones, ¿no? Pues al final todo es lo que nos va diciendo la información, si eso se ha entregado, si se ha devuelto, ese flujo de información es clave, efectivamente. Bien, pues yo creo que llevamos hablando un poco de contract logistics, cada uno de los bloques que hemos visto, pero ahora para mí viene un bloque muy importante, ¿no? Que tiene que ver con las personas, ¿no? ¿Qué perfiles profesionales creéis que son los que demanda hoy día contract logistics? ¿Cómo deben ser los profesionales? Y esto es algo importante porque lo vamos a decir desde RALOG, ¿no? Que somos la Asociación de los Profesionales de Logística. Como José Luis Galiana, ¿cómo lo ves tú? Vale. Perfiles profesionales. Bueno, yo creo que se está demandando un perfil nuevo que debe tener una gran preparación, obviamente, en las operaciones logísticas, pero también en la gestión de la logística integral. Tiene que entender de casi todo, ¿no? Eso lo puedes haber cogido con experiencia trabajando o lo puedes coger con formación, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Luego también no hay que olvidar que estamos en un momento crítico, que el modelo logístico pues también está cambiando por el tema de la tecnología aplicada a logística y también no es que sean expertos en tecnología, pero sí deben tener conocimiento para aplicar esa tecnología en la operación donde están, ¿no? Y la parte más importante es la gestión del dato, ¿eh? Porque eso es fundamental para todo lo que viene detrás. Yo creo que eso es algo muy importante en un contralogistic manager. Maite, José Luis, ¿qué opináis vosotros? Wow, perfiles profesionales. Es que puede ser casi que ¿qué te gusta? Trabajando en logística, puede ser médico si tú quieres. La cuestión es la parte incluso de qué tanto
el operador logístico que acoge a este personal se asegura que se identifique ese personal con los productos y con la empresa del cliente. Importante. Que tanto ese personal logra entender sus tareas y sus responsabilidades. Eso también es bien importante. Y luego está que tengan esa, digamos, capacidad de identificar la información que necesitan, porque no tenemos todo. No lo sabemos todo ni lo tenemos todo. Pero si somos suficientemente honestos y levantamos nuestra mano y decimos, esto no lo sé, no lo conozco, te asegurarás de llegar a tener la información, que te den formación, que te den ese conocimiento que no tienes. Y eso es muy importante. Entonces, cuando nos encontramos a un fabricante externalizando estas tareas, tiene que llegar a conocer muy bien a ese operador que está subcontratando o al que le está, digamos, traspasando buena parte de su core business, de su negocio, ¿ok? Asegurarse que tiene la infraestructura, así como tú nos has ido llevando con los diferentes bloques, ¿no? Con las preguntas, tienes la infraestructura, pues tienes el personal y lo tienes con los skills, con las habilidades duras y blandas necesarias, y con la otra parte, pensando sobre todo en las habilidades blandas, con esa capacidad de lo que yo no sé, no pasa nada, no importa si no lo sabes, pero quieres aprenderlo y lo vas a aprender, pero tienes que decirlo, ¿no? Y luego también el reconocer las mejores herramientas. Eso también es una habilidad. ¿Qué herramienta, en este caso a nivel tecnológico, te va a ayudar mejor a hacer tu trabajo, ¿no? Y esto va también por el lado de quien contrata, no solamente el contratado, el que contrata también debería asegurarse de tener y contar con esos perfiles adecuados para dejar ir buena parte del negocio, porque no nos olvidemos que cuando estamos subcontratando, no solamente la parte logística, sino incluso hasta muchas veces la producción, la gestión del inventario, hasta el servicio al cliente, ese operador está funcionando en la casa del cliente como si fuéramos nosotros. ¿Me explico? Entonces tenemos que asegurarnos de que tenemos esos perfiles adecuados para lograr ese compromiso también. Sí, en mi opinión, demanda perfiles que tengan en cuenta el proceso. Lo que está claro, cada vez es más importante que gente que sepa unir eslabones de la cadena, ¿sabes? Porque es cada vez más importante y más si vas a contratarlo, ¿vale? Es personas con una visión global, que tengan los conocimientos. Claro, esto normalmente te lo da la experiencia, con lo cual han de ser personas que tengan experiencia. Yo ahora en estos momentos estoy de consultor, tengo la suerte de que en algunas ocasiones hay gente que te contrata para hacer, oye, es que no me aclaro muy bien en mi proceso, pues déjame, y muchas veces te das cuenta y dices, oye, dibújame tu proceso, y empezamos a tener problemas a la tercera pregunta. Entonces, claro, si no tengo claro mi proceso y quiero subcontratarlo, que esto no, las grandes empresas, las grandes multinacionales suelen tenerlo bien hecho, muy bien hecho. Pero te sorprendes que hay veces que si a la tercera pregunta no sabes responderla tú, ¿cómo quieres que la responda tu socio? Pues si no sabes responderla tú. Entonces, vamos, estoy convencido que han de ser personas con mucha experiencia, que tengan visión global y que sepan enlazar las cadenas. Dependiendo de lo que quieras subcontratar, ¿eh? Si quieres subcontratar el transporte es una cosa, si quieres subcontratar el transporte, el inventario, la fabricación, eso es otra. Claro. Sin duda. A mí hay un tema que me preocupa en lo que estoy viendo últimamente, ¿no? Por el tema tan rápido como está llegando la tecnología, que es un cierto temor, ¿no?, en las plantillas hacia la tecnología, ¿no? Y yo creo que esto no hay que tenerlo, lo que hay que es prepararse, ¿no? Porque va a haber muchas oportunidades, por lo tanto, lo que hay que es buscar esa formación, esa experiencia, vía en el puesto de trabajo o vía la formación, como sea. Pero desde luego no hay que tener temor porque eso está aquí para quedarse, ¿no? Y viene para ayudar también, ¿no?
Sin ninguna duda. He visto un apunte de que estaban hablando de ojo con los software de gestión. Sí, mucho ojo con los software de gestión, porque hoy en día cada vez más hay paquetes de software que están muy bien, que son maravillosos, que son fantásticos, pero que algunas veces no se adaptan a tu proceso. Es decir, es tu proceso el que se tiene que adaptar al software y eso genera muchos problemas. Muchos problemas. Entonces, estoy de acuerdo con lo que están apuntando. Ojo con los software de gestión, porque hay veces que compras un paquete que está muy bien, que es un Ferrari, pero tú necesitas un 2 caballos. Entonces, que está muy bien tener el Ferrari, pero que con el 2 caballos irán mejor, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ojo. Muy buena apreciación, que efectivamente no todo lo que... Cuanto más estandarización, pues más dificultad habrá de adaptarse a Los eso. 2 caballos, que yo soy mayor, un 2 caballos es un Citroën antiguo, ¿eh? Okay. Para el que no sepa lo que es. A ver si no saben qué es. No, y esto es muy importante, el apunte que han hecho, ¿no? Porque en los operadores de servicios logísticos tienen que O un dar Mercedes. servicio a distintos Sí. clientes, con lo cual no están armonizados como teníamos los fabricantes con el SAP, ¿no? Hay multitud de sistemas que tienen que conocer y trabajar en ello. O sea, sin duda, sin duda. Y cuando hablabais un poco de los perfiles de los profesionales que demanda la logística o el contract logistics, ¿cómo va a cambiar con la introducción de, por ejemplo, la robotización de los almacenes? O sea, yo creo que no va a tardar mucho en que veamos un almacén donde el picking lo hagan robots, ¿no? Y trabajen a oscuras, no necesitamos luz eléctrica, y por la noche 24 horas, y no tengan comité de empresa y no se pongan enfermos. Entonces, hay una parte, yo creo que, del trabajo de logística que realmente sí que va a cambiar. ¿Cómo lo veis? Toda esta tecnología, robotización, inteligencia artificial también, ¿no? Bueno, pues como he comentado anteriormente, es enfrentándonos a ellos, ¿no? Que duda que el progreso está y será para bien, seguro, pero tenemos que prepararnos porque obviamente al robot habrá que entenderle, habrá que Programarlo. programarle, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo pues que todas esas nuevas habilidades y competencias pues habrá que meterlo dentro de la formación en un proceso que se llama tecnología aplicada a logística. Y de transformación. Eso, Tenemos eso, que abrazar eso, la eso ya existe. tecnología. Perdón. ¿Verdad? Perdón, eso ya existe no llega a ser el robot, pero existen comms, existen cosas que hacen picking que te plantean otros problemas. Es decir, ya no tienes el problema del sindicato porque no hay trabajadores, no tienes ese problema, lo quitas, pero si te viene un aumento de volumen, pues no puedes contratar a nadie porque las máquinas son las que son. Si cambias de paletizado a picking, pues tienes un problema. Es decir, que esto no nos vamos a aburrir, que solventas uno y te sale Y te otro. aparecen tres. ¿Vale? Aparecen Vale, tres. no pasa nada. Trabajo vamos a tener. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis más sobre este bloque, pasamos si queréis un poco al bloque final, que serían las conclusiones. Desde vuestro punto de vista, qué conclusiones le podríamos dar a los que nos están escuchando hablar de Contract Logistics? Cualquiera de vosotros, ¿eh? Yo no digo que... Bueno, pues si quieres, está claro que esto es una tendencia. Esto del Contract Logistics es una tendencia que va a continuar incrementando tanto en clientes como en volumen. Lo que está claro es que esto va a demandar nuevos perfiles de profesionales con una formación distinta. Yo creo que ha de ser gente con experiencia. Esto tienes que salir de la universidad y luego tienes que currar y tienes que aprender mucho en el terreno, porque si no, esto es muy, muy complicado. Vale, yo creo que puede haber expertos en contratos, pero aparte del contrato tienes que conocer el flujo, el proceso y todo lo demás. ¿Vale? Y sobre todo que tenga en cuenta cómo es el proceso. El proceso de la compañía que voy a externalizar y el proceso del operador logístico que voy a contratar. Y a ver esto cómo se une y cómo se hace el partner y el socio en hecho.
José Luis. Yo diría que basándonos en las 4 palancas fundamentales que tiene hoy día la logística, ¿no? Yo creo que hay que hacer una cierta innovación comercial para los clientes, para crecer ahí, y esto es obviamente parte del operador de los servicios. Es fundamental, insisto en ello, la formación del personal en las nuevas tecnologías aplicadas y en las nuevas necesidades, como hablaba José Luis anteriormente, en igualdad de oportunidades, y también para contestar a mi amigo Enrique, que obviamente esto tiene que ser retribuido de acuerdo a la función que se hace. O sea, no podemos tener un trabajo de ingeniero, por decir una profesión, y estar pagándole con un salario que no alcance eso. O sea, tiene que estar en consonancia el trabajo con la retribución, y no solamente con el salario, sino con todo el paquete, el desarrollo de carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Luego yo creo que hay que invertir. Yo creo que este es el mayor fundamento del contralogistic, invertir de forma constante en la tecnología que se tiene que ir aplicando. Los robots colaborativos, la inteligencia artificial, la gestión del dato para controlar la demanda, etcétera, etcétera. Pero todo eso es invertir, porque salvo que tengan un departamento propio de innovación, tendrán que invertir en ello. Y por último, un tema fundamental es que pasemos en sostenibilidad, pues de grandes notas de prensa a hacer logros, ¿no? Y antes Roberto hablaba de la gestión de las devoluciones. El comercio electrónico hoy genera mucho residuo de papel y cartón, que también hay que darle una pensada para evitar esto. Por lo tanto, yo creo que esas son las cuatro grandes palancas. Y por último, pues tener la flexibilidad suficiente para poder ir creciendo en función de la demanda del mercado del cliente. Maite. Maite. Yo no quisiera que, bueno, estamos ya en las conclusiones, antes de que nos hagan llegar las preguntas los que nos acompañan en esta tarde, yo quisiera sobre todo reconocerle a todas las personas que trabajamos en logística la sensación de normalidad que nos han transmitido en tiempos de pandemia, ¿no? Y el mundo durante estos casi 2 años, ¿no? 2 años ya. 2 años. Ha cambiado muchísimo, muchísimo. Algunas cosas regresarán, pero no serán, nunca más serán como antes. Pero yo creo que no podemos avanzar sin reconocerle al logístico y al mundo de la logística esa sensación de normalidad. En unos sitios más que en otros, es verdad. Eso en primer lugar. En cuanto a lo que debe ser y lo que se espera, pues hoy en día es un trabajo mucho más sofisticado, es una demanda muy alta por parte de fabricantes que requerimos o los que todavía están del lado de los fabricantes que requieren este tipo de servicios porque sus clientes también son más exigentes, tienen otras presiones y demás. Entonces es una tarea que no se puede descuidar ni a la tecnología necesaria, ni al personal con la formación que necesita, y sobre todo a desarrollar esas skills tan importantes que se deben tener en el área de la logística y en general en el contract logistics. Y sobre todo pensando en que hoy en día estamos hablando solo del contract logistics y hemos dicho lo que significa en comparación con el 3PL, que es más o menos lo mismo, que ha evolucionado un poco al 4PL, que ya estamos casi en el 5PL, pero al final no importa, porque sea como sea, este cambio que hemos dado durante la pandemia nos está llevando a confiar y a dejar muchas de las responsabilidades típicas del fabricante en manos del operador logístico, y ambos lados requieren de las capacidades y skills o habilidades necesarias para enfrentar esta nueva forma de trabajo. Muy bien. Por mi parte nada más. Hemos visto las conclusiones. Ahora, Elena, no sé si tenemos alguna pregunta para los ponentes que podamos... A ver, si alguien quiere dejar alguna pregunta en el chat, podéis irla dejando. Eso por un lado, y si ha llegado alguna otra al correo. Por aquí.
Pues no, estoy mirando por aquí, a ver. Vale, pues damos Es que por nos finalizado. explicamos Mira, Explicamos muy sí, bien. aquí hay una, pero más o menos yo creo que ha sido contestada, ¿no? Es respecto al tema de las conclusiones finales, ¿cómo impacta en la logística los procesos y proyectos de digitalización en que están trabajando las empresas? ¿Cómo impacta en la logística los procesos y proyectos de digitalización en que están trabajando las empresas? No sé. ¿Quién se atreve a comentar? Clarísimo. Bueno, yo diría en primer lugar cómo impacta, es que lo necesitamos. Y yo creo que durante la charla y este rato que hemos pasado juntos, hemos hablado de la infraestructura y todo eso, y podemos estar pensando también en, según el sector, según el tipo de producto, según la dimensión de lo que se va a subcontratar, podemos dirigirnos a operadores logísticos muy, muy específicos, probablemente de un canal o de un tipo de producto, o a lo mejor operadores logísticos muy grandes que atienden diferentes canales, ¿no? Pero en cualquier caso, sea el que sea, tenemos que asegurarnos de que tenemos por lo menos las bases tecnológicas mínimas para podernos comunicar, porque yo no vivo en su casa y él no vive en la mía. Entonces, si no somos capaces de entender el dato y todo lo que yo estoy transfiriendo, que no solamente te estoy mandando un camión con producto para que me lo guardes, me lo distribuyes, o materiales para que me los produzcas, dime en qué lo has convertido, dónde lo has entregado y cómo ha sido la entrega, ¿no? Y todo eso, hoy en día, sin asegurarnos que tenemos los procesos y las herramientas tecnológicas necesarias, lo vamos a tener complicado. También apuntaba a alguien que, ojo, que podemos volver locos a los operadores logísticos porque cada uno llega con el suyo. Y eso no es posible también, ¿no? Pero de allí la importancia también de conocer muy bien desde de entrada a ese partner con el que se va a negociar. Yo en este sentido, permitidme que comente de la digitalización, lo veo como una gran oportunidad, porque efectivamente yo creo que las grandes están mucho más digitalizadas, estandarizadas, automatizadas, como queráis, pero la pyme, la pequeña y mediana empresa, es la que a lo mejor le faltaba por avanzar en ese sentido. Creo que hoy día también las pequeñas y medianas empresas están con ese interés de digitalizarse y ser más eficientes a través de la tecnología. Por tanto, alguien ha hablado por aquí, todos hemos hablado, la tecnología ayuda a los procesos logísticos, los hace más consistentes. Luego, es una oportunidad que hay que aprovechar claramente. Está claro que la digitalización va a impactar y va a impactar mucho. Y yo, como siempre, soy de la parte opuesta, siempre. Ojo con los empachos. Es decir, la digitalización es una maravilla, hay que elegir exactamente qué quiero saber y sacar eso solo. Porque si no, hay un empacho de digitalización que al final no sabes ni lo que estás viendo. Entonces, yo soy de los que hay que tener poco y bueno. Pero efectivo, efectivamente. Bueno, y sacándolo de aquí, de las herramientas estas, Pero ojo con sacar tanta cantidad que no tome ninguna decisión. Cuidado. Mira, Sin duda, aquí... la digitalización es necesaria para esa transformación tecnológica de la que estamos hablando. Sin la digitalización es imposible. Yo creo que estamos en un buen momento, además, sobre todo para el tema que toca Roberto de pequeñas y medianas empresas, que son los fondos de recuperación europeos, que yo creo que se puede y hay gente que puede ayudar, o sea, consultores, para ir a por ellos, ¿no? Porque yo creo que es una manera de, bueno, tener compromiso para esa digitalización y algunas otras cosas, si además te ayudan con un fondo, ¿no? Yo, animar, ¿no? que esas empresas pequeñas y medianas, porque las grandes lo tienen mucho más claro, pues que intenten recoger algo de esos fondos, que seguramente lo conseguirán si lo presentan en plataforma. Hay una pregunta aquí en el chat que dice: ¿qué opináis sobre los contratos de libros abiertos? ¿A favor? ¿En contra? Y dice: en España se llevan poco, pero sí en los países anglosajones. Yo, de más de 50 que he podido hacer, creo que solo he logrado hacer uno en 30 años.
Yo a favor por donde vengo. Yo también estoy, perdón, totalmente a favor del contrato de libros abiertos. De hecho, hicimos algunos en el pasado. Es cierto que es una opción mucho más utilizada en los países anglosajones. Aquí somos un poquito más de otra forma, pero yo creo que hay que insistir. Yo creo que eso da tranquilidad a las partes. Y como han dicho antes, una persona que es muy difícil y muy complicado. Yo particularmente no puedo evitarlo. Me identifico con la persona que escribió eso, porque pues me ha tocado ser responsable de compras varias veces y los contratos, los libros abiertos es lo que aspiramos todos, es así como un sueño, ¿no? Todo el mundo lo quiere, pero luego ya cuando la foto no nos vemos bien, no nos gusta. Entonces va mucho también en nuestro estilo de empresa, ¿ok? O en nuestra cultura muchas veces. Por eso es que yo creo que funciona bien en ciertas latitudes y en otras no funciona. En el carácter latino yo creo que no funciona tan bien. Hace falta mucha madurez, ser muy firme. Es decir, si en la foto salimos bien, salimos bien. Y si no salimos tan bien, pues nada, eso hay que reconocérselo a la otra parte. Si no somos capaces de eso, es mejor incluso evitar el libro abierto, porque nos puede llevar al otro lado, que es romper el matrimonio, que nos divorciemos. Es muy difícil y muy complicado. Pero si lo logras, sí, los demás tienen un problema. Porque además también hay un detalle que me parece muy bueno, que es que le funciona a todo el mundo. Es decir, una vez que lo estableces y que las partes se respetan y tienen unas bases sólidas, buenas, ya no es ni siquiera para los que lo han firmado, ya funciona para todos. No sé si me explico, pero cuando no hay esa claridad, entonces puede ser algo complicado de cristalizar. Es muy complicado. Siempre. Muy bien. Elena, pues yo creo que podemos cerrar. Me gustaría insistir o comentar la formación que desde Reloj hemos preparado, el curso internacional certificado en gestión logística integral para Contract Logistics. Todos los que estéis interesados en avanzar, en conocer más sobre este tema, deciros que tiene una duración de 120 horas en formato online live streaming a través de Zoom, y tiene la garantía de la certificación de garantía cámara de 3 con un nuevo proceso de evaluación en el que Reloj pues está certificado, ¿no? Se iniciará el 8 de marzo, la previsión es que lo iniciemos el 8 de marzo, y podéis pedirnos información a través de la web, nuestro correo info@reloj.es, o a través de nuestras redes sociales, de LinkedIn. Elena nos va a poner, creo. Sí, y de recomendarnos también, ¿no? Y de recomendarnos. Exacto, porque a lo mejor a los que están escuchando esta conferencia no es para ellos, pero puede ser a alguien. Aquí os dejo el enlace en el chat para que veáis todo el contenido del curso, que además de una gran parte donde se profundizan los conceptos y en los procesos de este Contract Logistics, hay también una parte, un último módulo de lo que habéis comentado de habilidades, de soft skills, también muy importante. Hay un montón de profesores, además de los que han estado de ponentes. Un montón de profesores, son todos con muchísima experiencia en logística, muchos años de experiencia y en la docencia. Y bueno, la verdad que es un curso muy completo, y os dejo ahora mismo aquí el link. A ver, voy a dejar de compartir, lo voy a poner en el chat, por si alguien está interesado o cree que conoce a alguien que puede estar interesado. Está de todas formas en la página de Reloj. Muy bien, pues muchísimas gracias a José Luis Galeana, José Luis Blanes, Maite, Elena, gracias. A todos. Y gracias a los que nos han acompañado, además. Y gracias a los que nos han acompañado, efectivamente. Y al moderador, que lo ha hecho muy bien. Muy bien. Recordar que os esperamos a finales del mes de marzo, con algo tan interesante como las personas, los recursos humanos en logística. Una sesión que promete.
Y también recordarles que si tienen, o decirles, que si tienen algún tema del que quisieran que habláramos, por favor, hagan sugerencias. Eso es. Gracias a todos. Hasta luego. Venga, Gracias. Buenas tardes. Chao.